Punto de no retorno. Es el fin de la civilización. El fin de la civilización. Es el título que tenemos para hoy. Punto de no retorno. El fin de la civilización. Y está basado en las profecías bíblicas del Señor Jesucristo y en las profecías bíblicas del Apocalipsis. Y está basado también en los hechos que hoy comprueban y corroboran lo que Jesús dijo en su tiempo, cuando le respondió aquellas preguntas a sus discípulos, diciendo lo siguiente: y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a los discípulos aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Así que los discípulos estaban preocupados por las palabras que anteriormente Jesús había hablado relacionadas con el fin de la era, el fin de la era de su tiempo y el fin de la era del fin del mundo, valga la redundancia. Así que esto es muy importante, muy interesante este tema. Esperamos que todos ustedes puedan verlo desde el principio hasta el final. Seguramente pues habrá momentos en que no podrán verlo todo completo, pero sí lo podrán ver por partes y añadiendo todo esto. Así que el título es Punto de no retorno, el fin de la civilización. Basado entonces en las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora, con esta introducción vamos a tener una oración, ya que es un tema de carácter religioso y de carácter bíblico y de carácter profético, y que está señalado por la profecía, teniendo como su origen al mismo Creador del universo, al mismo Señor Jesucristo. Oremos. Eterno Dios y Padre, rogamos en el nombre de Jesús por las personas que ven y oyen este video. Señor Jesús, que tú pongas tus manos sanadoras sobre ellos si están enfermos y que tú les sanes de todos sus quebrantos, les bendigas a toda su familia, cures todas las enfermedades que tengan, les ayudes en todas sus situaciones económicas y les abras el camino. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. Ahora vamos a analizar algo que dijo Ellen White. Dice, Ellen White escribió una visión que ella tuvo el 16 de diciembre de 1848. Escuchen lo que ella dijo. El Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Que dice que el Señor le dio ¿qué? Una visión de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra. Las potestades de los cielos se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Esta pues fue una de las visiones, de sus primeras visiones que Dios le dio a Ellen White en cuanto a las señales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que hoy vamos a analizar todas estas señales a la luz de la Escritura y a la luz del Espíritu y Poesía. Aquí dice que el Señor le dio una visión relacionada con las potestades del cielo. Y dice que las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Y que estas mismas son las que gobiernan los cielos, las que gobiernan los cielos. Y dicen que a la voz de Dios, estas potestades, el sol, la luna y las estrellas, se conmoverán. Dice, no se aniquilarán, sino que se conmoverán en su lugar. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo es el cumplimiento de esta profecía? Porque lo dice claramente, es una visión que ella tuvo el 16 de diciembre de 1848. El Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir cielo. Y cuando dijo tierra, se refería a la tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas.
gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan la tierra. Entonces ella hace una diferencia entre las potestades del cielo y las potestades de la tierra. Y dice que las potestades de la tierra, las potestades de la tierra son las que gobiernan la tierra. Las potestades de los cielos se conmoverán a la voz de Dios. Dice, se conmoverán a la voz de Dios. Esta es una profecía que está por cumplirse, Y ya vamos a ver por qué. Entonces, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Esas palabras están registradas en primeros escritos en la página 63, para los hermanos que tienen los libros de Ellen White. Muy bien. Ahora dice algo muy interesante aquí abajo, ¿no? En la misma página dice lo siguiente. Vi que ahora, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. Escuchen bien. Ella dice que ella lo vio en 1848. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra. Y que los acontecimientos ocurren, ¿qué? En orden. Los acontecimientos ocurren en orden. ¿Cuáles son esos acontecimientos? Las profecías marcadas en Mateo, Marcos y Lucas. Las profecías que dijo el Señor Jesucristo. Y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, pestilencia, conmueven primero las potestades de la tierra. Y después la voz de Dios sacude el sol, la luna y las estrellas y también la tierra. O sea, ella analiza en este último párrafo, de primero escrito en la página 63 y 64, haciendo énfasis a lo que ya hemos leído en la página, en el primer párrafo de la página. Vi que ahora se están conmoviendo, ¿qué? Las potestades de la tierra. Y que estas tienen que ver con las guerras, rumores de guerras, ¿ves? Espada, hambre y pestilencia conmueven primero la tierra. O sea, hoy estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay pestilencia, hay hambre, hay de todo tipo de desorden político, social y económico. Eso lo estamos viendo en estos días. Por eso ella explicaba que esas cosas a través del tiempo se iban a ir agrupando una tras otra. Pero añade que lo que son las guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, tienen que sucederse así. Ahora, dice ella que estas cosas ocurren en orden. ¿Qué significa que ocurren en orden? Evidentemente, todos los eventos y movimientos que vemos hoy entre las naciones siguen un patrón ya establecido y que una vez puesto en marcha no habrá tregua. El uno seguirá al otro. Eso está escrito en testimonio para ministros en la página 182. Nuestra salvación, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos y hermanas, está muy cerca. Por eso dijo el apóstol Pablo que nuestra salvación está más cerca aún de lo que creíamos. Vamos a buscar acá en las Escrituras, en el libro de Romanos, para que veamos el texto donde él explica que para entonces ya él escribía que estábamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. En el capítulo 12, dice lo siguiente. Escuchemos acá. Dice en el capítulo 13 y versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos. Ustedes recuerdan también que el Señor Jesucristo, haciendo énfasis, que el apóstol Pablo hace énfasis en lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas 21:28. Lucas 21:28 narra el Señor Jesucristo lo siguiente, hablando de las señales de los últimos días de la historia de este mundo.
dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor Jesucristo acá? Si nosotros lo leemos, el capítulo 21, versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿qué dice acá? El Señor Jesucristo está haciendo acá, Lucas está haciendo un análisis de las palabras de Jesús, que antes de su venida iban a haber señales en el sol, la luna y las estrellas, y que también iban a haber señales en la tierra, que iban a haber angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Cuando habla del bramido del mar, se está refiriendo a los grandes tsunamis, Recordemos que también cuando hablamos de tsunami, hablamos de terremotos, y cuando hablamos de terremotos, hablamos de devastación completa. Y los terremotos también traen destrucción, traen hambre, traen toda clase de pestes. Y esto pues es una cadena una tras otra. Hablando entonces de estas cosas, le dice él a sus discípulos: cuando ustedes vean que estas cosas se están sucediendo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces el Señor Jesucristo dijo que cuando estas cosas, le dijo en primer lugar a sus discípulos en su época, pero estas señales se van a extender hasta el fin del mundo. Y hoy nosotros estamos viviendo y estamos viendo las señales de los últimos días de la historia de este mundo. Las señales que Jesús dijo que se iban a cumplir, y que dijo que cuando el mundo viera esto, cuando vieran todas estas cosas, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, problemas sociales, problemas políticos, problemas económicos, de toda clase en el mundo, dijo él: alégrense, porque el fin del mundo está cerca y mi segunda venida está también cerca. Cuando ustedes vean todo esto, entiendan que mi segundo retorno está cerca. No dijo ni el día ni la hora, ni el mes ni el año en que él iba a venir. Simplemente dijo que cuando viéramos estas señales, entendiéramos que está cerca el reino de los cielos. Bueno, eso es lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar de esto. Por eso el título es Punto de no retorno, el fin de la civilización, basado en las escrituras y basado en el espíritu de profecía. Muy bien. Entonces vemos acá el punto de no retorno, en la cual entra la humanidad. Tiene que ver con las principales señales que Jesús anunció a sus discípulos: guerra, rumores de guerra, levantamiento de nación contra nación. Estas son primero las señales que sacuden primero que la tierra. Seguido a esto, vienen entonces las conmociones de los cielos, donde se van a conmover el sol, la luna y las estrellas. Ahora, cuando hablamos de la primera señal, el sol, la luna y las estrellas, cuando hablamos de la primera señal de guerra, derramamiento de sangre y todas esas cosas, indica que esto viene primero, pero que esto no va a cesar. O sea, las guerras, rumores de guerra, señales políticas en el mundo económico, en el mundo social y político entre las naciones, eso va a estar hasta que venga Jesucristo. Las guerras van a estar incluso hasta cuando Jesús venga en las nubes de los cielos. Todavía habrá guerra y será la última de las batallas, la última de la guerra, se consumirán allí. Ahora, las segundas señales, que son el cielo, que tienen que ver con el cielo y con lo que hay en el cielo, tiene que ver con el tiempo de angustia, con el tiempo de la gran tribulación, que es el tiempo cuando los santos de Dios, cuando el pueblo de Dios está siendo sacudido, está siendo zarandeado por todo el mundo y por las grandes leyes que los gobiernos van a instar en este mundo para perseguir a los santos, ¿Por qué los santos van a ser perseguidos? Porque las calamidades que van a estar cayendo sobre este mundo
por causa de la impiedad del mundo, por causa de la impiedad de los gobernantes, por causa de la impiedad del hombre, van a caer una serie de plagas. Una serie de plagas. El mundo ya está siendo socavado por juicios y plagas que ya están cayendo sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Y así lo dice el profeta Isaías. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando ya por lo menos las naciones y los gobiernos que integran esas naciones, los grandes de la tierra, que hoy se pelean por el predominio mundial y por las riquezas del mundo, por la avaricia que hay en sus corazones, se hacen guerras unos contra otros, una nación contra otra. Como ya dije, eso no va a cesar. Hoy tenemos guerras entre Israel, Estados Unidos contra Irán, Irán contra otras dos potencias más. Y esto trae consecuencias, no solamente políticas, sino también consecuencias de índole económico. Recordemos que todo lo que el resto del mundo, de lo que el resto del mundo disfruta en cuanto a bienes, tanto materiales como físicos, como económicos, en cuestiones de alimentos, todo proviene de esas naciones que son naciones más desarrolladas, más desarrolladas. El mundo está interconectado. Todo lo que sucede en esas naciones repercute en todas las naciones del planeta. Y hoy se está librando una guerra que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con el petróleo y con el predominio mundial. Hoy Irán, que es el que tiene el control del estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% del petróleo mundial, está controlando ese sector porque Estados Unidos e Israel quieren apoderarse de ese sitio estratégico y quieren apoderarse con el objetivo de dominar al mundo, Ahora, ¿qué ha pasado? Claro, una nación que tiene riqueza, que tiene estrategia, que tiene ejércitos, quiere dominar a la nación más pequeña y quiere saquear todos sus recursos y quiere dominar su territorio con el propósito de dominar al mundo y de seguir reinando. Y para ello traen guerras, y las guerras traen desastres, traen muertes, traen enfermedad, traen epidemia, traen de toda cosa que afecta a la humanidad. Millones de personas mueren en las guerras, no solamente personas civiles, sino soldados. La pérdida de recursos millonarios, porque cada nave que es derribada, cada portaaviones que es destruido, eso cuesta millones de dólares a las naciones desarrolladas, en este caso Estados Unidos e Israel. Muy bien, eso pues es lo que estamos analizando en estos días. Ahora, ¿será que a medida que encrudece la guerra, por un lado, otras naciones tratan de intervenir para que las guerras cesen? Porque no solamente otras naciones que son más conscientes, que no tienen ese propósito colonialista como lo tienen Estados Unidos e Israel, tratan de intermediar entre una y otra para que realmente no suceda un desastre. Recordemos una cosa, que cuando Estados Unidos se ha jactado toda la vida de su existencia de que es una nación poderosa y que nadie le puede hacer frente y que todo el mundo tiene que arrodillarse como ante sus pretensiones. Pero acá, en estas últimas guerras que se están librando, Estados Unidos e Israel han perdido prácticamente la guerra y están en una situación de quiebra económica. Su gobierno está en una situación de quiebra económica donde realmente pues ha perdido millones y está perdiendo credulidad ante el mundo. Una nación que se ha jactado de ser la cabeza del mundo, ahora
está tratando de sobreponerse, mejor dicho, y de poder salir adelante. Pero vemos que le ha sido imposible. Ahora, la mayor parte de la humanidad se pregunta, ¿será que esta guerra, al no ser ganada por Estados Unidos y al ver Estados Unidos que está perdiendo credibilidad tanto política como socialmente y económicamente en el mundo, ¿será que Estados Unidos se sobrepondrá con un ataque bélico masivo? Cuando hablamos de ataque bélico masivo, ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Según este sábado que pasó, hoy estamos a la mitad de la semana y estamos viendo cómo las noticias añaden de que Estados Unidos ha estado a punto de tocar el botón rojo y de destruir, de hacer una catástrofe masiva en esa nación contra Irán. Pero Dios del cielo ha intervenido y no ha sido posible. Bueno, esas son las noticias que están plasmadas en las escrituras, en la profecía, y que hoy vemos que se están cumpliendo, Ahora vamos a analizar bien el contexto de las advertencias de Jesús en cuanto a las señales de los últimos tiempos, guerra y rumores de guerra. Muy atentos con esto. Ellen White escribió lo siguiente: el espíritu de guerra está agitando a las naciones de un extremo al otro de la tierra. No habrá tregua hasta que Cristo venga. Eso lo dijo ella por allá por el año de 1800 en las primeras visiones que Dios le dio. El espíritu de guerra está agitando a las naciones. Esto fue escrito por allá por el año 1900. A mediados de 1900 se cumplió esta profecía. Porque ya para entonces, para el año de 1900, antes de 1914, que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ya las naciones estaban en guerra, ya las naciones estaban en conflicto unas con otras, porque el Señor lo había dicho así. Y ella escribió y dijo lo siguiente: el espíritu de guerra está agitando a las naciones, de un extremo de la tierra hasta el otro. Y dice, no habrá tregua hasta que Cristo venga. O sea que las guerras, desde que empezaron, no han cesado ni van a cesar. Y continúa ella diciendo en otro párrafo: un espíritu infernal se ha apoderado de las naciones y pronto, muy pronto, el choque de las armas se oirá por todas partes. Esto tuvo su cumplimiento tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial. Después hubo una tregua en cuanto a un estallido social de carácter global, y hoy en día vemos cómo las naciones nuevamente se han venido enfrentando unas con otras. A medida que la ciencia ha aumentado, a medida que la tecnología se ha desarrollado, a medida que la tecnología ha traído como necesidad mayor demanda de energía, cuya energía también tiene que ver con el petróleo, pues de allí entonces la necesidad de que la guerra prevalezca. ¿Por causa de qué? De la ambición de tener la energía necesaria para que las naciones se desarrollen en su estado bélico. Muy bien, eso lo dijo ella. El espíritu de guerra está agitando a las naciones de un extremo al otro de la tierra. Escribió también en Eventos de los Últimos Días, en la página 24 y 25, lo siguiente: en las escenas finales de la historia de esta tierra, las guerras prevalecerán. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendio, inundación destruirán la propiedad y la vida humana. Vemos acá que ella da a entender lo que Dios le dijo que iba a suceder de acuerdo a lo que la palabra de Dios había profetizado. Una de las cosas que llama la atención acá es que dice que las aguas del abismo iban a rebosar sus límites. ¿Qué indica esto? Lo que indica acá, lo que dice también acá es Lucas, registrando las palabras de Jesús, dijo lo siguiente:
cuando estas cosas comiencen a sucederse, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También dijo el Señor Jesucristo una parábola: mirad a la higuera, le dice él a sus discípulos, y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas en el mundo, sabed que está cerca el reino de los cielos. Mi querido amigo, mi querida amiga, hermanos y hermanas, el reino de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, está muy cerca. Las señales se están cumpliendo y ya están dadas. Todo está preparado, toda la maquinaria para que Jesús venga ya está lista. Nada más de ponerla a funcionar, y ya ha comenzado a funcionar paulatinamente, y esto no va a parar sino hasta que venga en su segunda venida. Muy bien, tengamos en cuenta esto: la guerra como elemento que precede el fin del tiempo de gracia. Es muy interesante porque lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas 21:28. 21:28, él dijo lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y añadió: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. O sea, que esto tiene que suceder. Esto tiene que suceder porque tiene que ser así. Ahora, veamos algo muy interesante. Aquí volvemos a lo que Jesús respondió a sus discípulos: es necesario que acontezcan primero. ¿Qué quiso decir eso? En Mateo 24, el Señor registró, Lucas registra las palabras de Jesús. Mateo 24. Y dice lo siguiente en Mateo capítulo 24. 24:1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se levantaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruido. Hablando de la destrucción de Jerusalén antigua. Y entonces añadió las señales del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora, en el versículo 6 dice lo siguiente: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario, dijo él, es necesario que todo esto acontezca. La guerra, rumores de guerra, epidemia, pandemias, incendios, terremotos, tsunamis, todas estas cosas son necesarias, dijo Jesús, que tenían que suceder. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué tienen que ser necesarias? ¿Por qué tiene que ser eso así? ¿Y por qué Jesús lo profetizó así? Bueno, veamos, vamos a ver. Aquí volvemos a lo que Jesús respondió a sus discípulos: es necesario que esto acontezca primero, ¿verdad? Que esto acontezca primero. Ahora, hagámonos esta pregunta: ¿primero a qué? ¿Primero a qué? Porque el Señor Jesucristo dijo: es necesario que esto primero acontezca. La respuesta es: a las señales más próximas del fin del mundo, entre ellas el gran tiempo de prueba de la gran tribulación. O sea, es necesario que esto acontezca, pero entre medio de estas cosas viene un tiempo de angustia para el mundo y para el pueblo de Dios. Recordemos que en videos anteriores hemos hablado que el tiempo de angustia o la gran tribulación tiene dos etapas. La tribulación, que es proporcionada por los impíos contra el pueblo de Dios, y la tribulación de los impíos, que viene de parte de Dios por haber desechado su misericordia y por haber traspasado sus límites. Esa es la angustia. Una para los impíos y otra para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? En que el tiempo de tribulación para el pueblo de Dios, en ese tiempo Dios va a proteger a sus hijos, a su pueblo. Dios lo va a proteger, lo va a tener seguro. A pesar de que vengan tribulación y angustia, no va a ser abandonado para perecer.
Mientras que la angustia que viene sobre los impíos por causa de su impiedad y por causa de su rebelión contra Dios son plagas que van a caer sobre ellos. Y las escrituras y la profecía dice que en ese tiempo los impíos buscarán la muerte, pero no la hallarán. La muerte dice que huirá de ellos. Imagínense ustedes cómo será la angustia terrible que viene sobre el pueblo impío. Ahora, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ahora dice acá lo siguiente. Vamos a leer acá otra parte. El Señor Jesucristo dijo que era necesario que esto aconteciera primero. Muy bien. Y ya hemos hablado acerca del gran tiempo de angustia y la gran tribulación, ¿verdad? Que dice la Escritura. Ahora analicemos el por qué las guerras en el presente siglo en que vivimos son necesarias. Recordemos que el Señor Jesucristo era necesario y es necesario que esto acontezca. Pero antes de que analicemos el conflicto que está en marcha ahora mismo, Israel, Estados Unidos e Irán, entre otros, Israel es podríamos decir, una pequeña fracción de tierra, pero que se ha hecho como una pequeña potencia. Pero ¿por qué una pequeña potencia? Porque en primer lugar es una potencia de carácter militar, colonialista, cuyo fin ambicioso es arrebatar territorio a sus propios vecinos. Ahí se basa todo el conflicto de Israel. Todo el conflicto de Israel y toda la ambición de Israel es por quitarle territorio a sus ciudadanos, a sus vecinos. Siempre ha sido así y esto ha traído guerra a través de todo el tiempo. Muy bien. Al hablar del gobierno de Israel, en este caso, cuando hablamos del gobierno, sabemos que el gobierno de Israel tiene por cabeza a Benjamín Netanyahu. En este 2026 es analizar uno de los periodos más polarizantes y determinantes de la historia moderna. Su gestión suele catalogarse bajo diferentes etiquetas, dependiendo del ángulo desde el que se mire, pero hay varios rasgos objetivos que definen su administración actual. Y vamos a hablar del gobierno de Benjamín. Primero, nacimiento de línea dura. Cuando hablamos del nacimiento de línea dura, ¿de qué hablamos? Se le cataloga como el gobierno más a la derecha en la historia de Israel, la cual tiene como su campo de acción la soberanía territorial y la expansión de asentamientos por encima de las negociaciones de paz tradicionales, lo que lo ha inducido a pasar por alto el actuar por su propia cuenta. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí estamos hablando de un gobierno colonialista, de un gobierno que tiene como objetivo, que está obsesionado por la forma de cómo él quiere hacerse un renombre en el mundo, de hacerse la cabeza de oro del mundo. Y como Israel es una pequeña franja, una pequeña porción de tierra que ya no caben sus habitantes, entonces él quiere hacerle la guerra a sus vecinos como se la hizo en Gaza para tomar ese territorio. Y a medida que ha ido avanzando, ha ido quitando tierra, masacrando, matando gente, destruyendo aldeas completas, destruyendo campos completos, con el único objetivo de quedarse con sus tierras. ¿Ya? Esa es la doctrina de él. Segundo, factor de estabilización regional. Factor de estabilización regional. Gran parte de la comunidad internacional, especialmente para las potencias que dependen de la energía como China e India, su gobierno es visto como un agente de fricción. Sus decisiones suelen generar disputas o respuestas en el mercado de petrolero y en la seguridad de rutas marítimas como el estrecho de Hormuz, lo que pone en conflicto incluso con sus propios aliados que buscan estabilidad económica. Ahora, fíjense esto, ¿no?
Esta es una nación que no actúa, que no está sola, que tiene como aliado a otras naciones más poderosas, entre ellas Estados Unidos. O sea, son amigos. Y Estados Unidos le proporciona armamento a Israel y le proporciona todo elemento logístico para que él haga sus conquistas. Pero aún así, este caballero, este caballero se ha extralimitado por encima e incluso de sus propios amigos. Quiere actuar solo, quiere actuar solo, quiere actuar solo. Y no le importa lo que diga la comunidad internacional o lo que diga el Tribunal Supremo Internacional. No le importa. Él ha actuado solo y hoy está completamente solo, rodeado solo. Así que vemos acá pues cómo se está desarrollando el panorama político en el mundo y cómo han ido aumentando las guerras y que van a ir desarrollándose hasta el fin del mundo. Pero hoy vemos que en una guerra, por lo menos Estados Unidos es una nación que es una nación poderosa militarmente. Estados Unidos es una nación que tiene armamentos sofisticados de alta tecnología y muy avanzados y nadie le puede hacer frente en el mundo. Nadie le puede hacer frente en el mundo, aparte de que económicamente es el que gobierna, es el que impera en el mundo debido a su moneda, Bueno, ¿qué ha sucedido? Que estas naciones ambiciosas de poder, estos gobiernos ambiciosos de poder, no se conforman con lo que tienen, sino que quieren poseer otros recursos y para ello no les importa llevarse por delante a quien ellos quieran. Y las naciones que no se sometan a ellos entonces son sancionadas económicamente y son aisladas. Pero ¿qué pasa? Ahora está sucediendo un fenómeno muy interesante. Una pequeña nación que no tiene el potencial que Estados Unidos ni Israel tiene, le ha hecho frente a esas dos naciones militarmente y Estados Unidos no ha podido con ellas. Primero porque Dios está interviniendo en esas naciones y está controlando estas naciones a pesar de que son autónomas terrenalmente no están aisladas. Dios es el que tiene el control de todas las cosas y Dios es el que los dirige. Ahora, esto es interesante porque a medida que los conflictos avanzan, cuando estas naciones poderosas como Estados Unidos e Israel ven su impotencia, que a pesar de con todo su ejército, con todo su armamento sofisticado, no han podido hacerle frente a una nación tan pequeña y que esta nación pequeña con poco costo en cuanto a su armamento en contra de una nación que tiene armamento costosísimo y de alta tecnología, esta nación le ha hecho frente con drones y con otros tipos de armamentos sencillos. Esto es una humillación que no se puede tolerar, no pueden ellos tolerar. Y esto va a traer como consecuencia una represalia mayor que solamente Dios puede contener. Ahora, el tercer factor de estabilización regional. Para gran parte de la comunidad internacional y especialmente para las potencias que dependen de la energía como China o India, su gobierno es visto como un agente de fricción. Sus decisiones suelen generar respuestas enmarcadas en el mercado petrolero y en la seguridad de rutas marítimas como es el estrecho de Hormuz, lo que pone en conflicto incluso con sus propios aliados que buscan estabilización económica. Bueno, esta pues es la manera como se están movilizando, desenvolviendo las naciones desde el punto de vista político, económico y bélico, y cómo van a ir desarrollándose hasta el fin del mundo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, es necesario que todas estas cosas acontezcan, guerra, rumores de guerra, conflictos políticos, económicos, de todo esto, es necesario. Ahora,
¿Qué podemos decir en cuanto a los críticos de estas naciones, de estos gobiernos? Bueno, se dice que se habla de Netanyahu, que es un líder que antepone su permanencia política al orden global, traspasando límites que ponen en riesgo la paz mundial. En fin, es el actor que parece estar acelerando el escenario de guerra y rumores de guerra. Mi querido amigo, mi querida amiga, estamos ante un conflicto mundial. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que esto va a traer como consecuencia otros conflictos o un conflicto global donde ya la humanidad y los gobiernos ya no puedan tolerarse unos a otros y donde ya los gobiernos no puedan tener acceso a la energía si no se abren paso a través de qué, de un gran conflicto global. Cuando hablamos de un gran conflicto global que puede suceder en cualquier momento, pero que Dios todavía controla, si viniera un conflicto global o de carácter masivo, donde la población mundial, no solamente una o dos o tres naciones se vean involucradas, sino donde la población mundial se vea involucrada, esto traerá como consecuencia otras señales, otros problemas de índole social que afectan la vida y la integridad de todo ser humano en el planeta. Cuando ya los gobiernos no vean que no pueden hacer absolutamente nada y que todo se salió de control, entonces allí donde entra a reinar el proyecto religioso, Cuando, cuando ya las naciones vean que ya todo se salió de control y que ya no se puede hacer absolutamente nada, entonces, ¿qué piensan ustedes que puede hacer? La gente entonces volcará su vista, su mirada, ya no en los gobiernos de esta tierra, ya no en los grandes imperios, sino buscar la solución a otros, buscar la solución mediante qué, mediante buscar a Dios. Es allí donde entra entonces a jugar el último papel de la profecía. Te invito, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano y hermana, a estar atento a estos videos porque próximamente vamos a editar un video muy interesante que tiene que ver con lo que va a pasar con estas guerras del Medio Oriente y hasta dónde nos va a llevar. Un abrazo, un saludo y espera el próximo video que te anunciaré. Suscríbete al canal para que cuando yo suba el próximo video, seguido después de este, te llegue la notificación. Si este video te llama la atención, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Un abrazo, saludos.